Hola a todos, nosotros seguimos estudiando el libro de los jueces y sí, en la clase de hoy llegamos al final de este personaje, Sansón, el cual nos ha llevado, si mal no recuerdo, ya unas 5 clases, pero habíamos dejado en la anterior, donde él revela el secreto, desnuda su corazón ante una debilidad, la debilidad que él tenía hacia las mujeres y en este caso a Dalila. Terminaba el relato diciendo que los filisteos lo apresaron, le quitaron los ojos y encadenado lo pusieron a una rueda de molino. Y ya en el versículo 23 de este capítulo 16 de Jueces, vemos que los filisteos se juntan en el templo de Dagón y había realmente fiesta y júbilo. Y ellos no solamente estaban dejando en ridículo a Sansón, este paladín hebreo que los tenía a mal traer, sino que con supremacía estaban poniendo más alto a su Dios frente al nuestro Dios, al Señor de señores, al Rey de reyes. Pero la primera reflexión de esta clase no es que Dios perdió autoridad, no es que Dagón estaba venciéndolo en esta guerra a Dios, sino el que había dejado expuesta la situación era Sansón con su actitud. ¿Cuántas veces, hermanos, con nuestro triste testimonio dejamos las cosas de Dios a un nivel muy bajo? Así que tenemos que tener en cuenta esto. Sansón dice, el versículo 24 dice, y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Fíjate que Dios nunca va a ser menospreciado, Dios nunca va a ser tenido en poco, pero aún en la ingenuidad de los filisteos, este era el concepto que tenían de nuestro Dios. Allí había estado por un tiempo Sansón, me imagino que con mucho tiempo para poder recapacitar en esta situación, en lo que había acontecido. Y vemos que hay un cambio en él, un cambio de actitud, porque el pueblo estando tan alegre, los filisteos, mandan a llamar a Sansón para mofarse de él, para ridiculizarlo más a él y a su Dios. Y vemos que Sansón deja de tener una actitud egoísta para entender para qué Dios lo había elegido. Él es guiado por un muchacho, claro, lo que pocas veces había hecho Sansón, pedir ayuda. Él fue guiado porque no veía, sus ojos habían sido arrancados. Y él entendió que en ese propósito Dios quería hacer una obra y evidentemente la iba a cumplir al coste de su vida, ¿no? Versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que yo me apoye sobre ellas. Sansón estaba teniendo una artimaña para asestar a los miles de filisteos que estaban reunidos ahí. En el versículo anterior puedes leer, ellos querían divertirse como si él fuera un juguete, pero esta actitud de soberbia, aún en los filisteos, les distrajo. No pensaron que qué podía acontecer con Sansón, lo vieron débil. Es más, me imagino que hasta seguramente le hubiese hasta crecido el cabello, pero no era esto, es que Dios estaba mirando el corazón de Sansón. Y en este arrojo y en este hecho de querer apoyarse sobre estas columnas, ¿sí? Dice, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, todos los principales de los filisteos estaban allí, y el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio
de Sansón. Sansón tenía un plan, Sansón tenía una idea, pero tenía que seguirla de algo que él había olvidado por tiempo. Lo vemos sobre todo por lo que hemos leído en estos capítulos de Jueces. Porque dice el versículo 28, entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Él estaba siguiendo algo personal, pero sabía que iba a obrar en venganza por el nombre de Dios. Qué bueno es que aprendamos a poner el nombre de Dios en alto. Anteriormente te decía que a veces nuestro mal testimonio deja en ridículo las cosas de Dios. Esa famosa y célebre frase, este es cristiano, este es un hijo de Dios. Bueno, aquí tenemos a un Sansón clamando aún a costa de saber que iba a perder su vida, pero entender que Dios lo había llevado con este propósito. Se humilla, clama a Dios, pide su favor, le dice, acuérdate de mí. Quiero que sepas, Dios nunca se había olvidado de él. Aun cuando estaba trabajando en esa piedra de molino encadenado, Dios estaba con él, tratando y obrando en su corazón. Dios nos pone en situaciones extremas donde va a trabajar y obrar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que entendamos su voluntad. Sansón entendió, apoyó su mano derecha, apoyó su mano izquierda y dijo, versículo 30, muera yo con los filisteos. Entonces puso toda su fuerza y dice, y los mató, y al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Era el propósito. Él tenía que liberar al pueblo de Dios de estos enemigos, los filisteos. Y así fue hasta sus últimos días. Sabemos, por lo que dice el final de este capítulo, que él fue juez por 20 años, pero destacamos el final de su carrera. Hermanos, no esperemos el final de nuestra carrera. Dios tiene un propósito con cada uno de sus hijos. Todos los cristianos, Dios tiene un plan y un propósito. Búscalo cada día. Pon la mano en el arado, no mires atrás y fíjate lo que hay por delante. Dios te ha llamado, no ha sido en vano, hay una salvación eterna, pero hay una obra que hacer en esta tierra. Entrégate de todo corazón y no esperes esas circunstancias como las que tuvo que vivir Sansón para ser tratado. Cuando nos rendimos, cuando nos humillamos, cuando clamamos, Dios obra en nosotros, a través de nosotros y en favor de los demás. Nada más que este ejemplo sirva para que el lugar donde estás, para que la iglesia donde te congregas pueda ser bendecida a través de tu vida. Nada más, que Dios te bendiga.